con la anarquía y la destrucción, porque nosotros lo hemos vivido todo. La sociedad colombiana ha vivido, yo digo que desde los inicios de Colombia como república, cuando uno se remonta a la historia y se da cuenta, 1860 hasta 1904, que fue la Restauración Nacional, fueron puras guerras civiles. Parece que tuviéramos un sello de tener que seguir aprendiendo a través de la dura lección de lo que es la guerra y la tragedia que ésta genera. Después vino el tema de los partidos políticos, liberal conservador, después el comunismo en la mitad, las guerrillas, y parece que fuera de nunca acabar, ni siquiera con las promesas del Acuerdo de Paz de Santos. Lo que se ha hecho es una atomización de grupos ilegales que su variable común es el narcotráfico. Claro que se puede salvar, pero claro, la gente, cuando uno no tiene el problema porque relativamente lo ha superado, como fue las tomas guerrilleras que se hacían en los pueblos, a la gente se le olvidó que a las 6 de la tarde los pueblos tenían que encerrarse por órdenes de grupos ilegales hasta el otro día, pues esa forma de lucha nos la trasladaron a la ciudad. O sea que aquí hubo un proceso de urbanización de la violencia. Lo que hemos vivido en estos días, especialmente en Cali, en el Valle del Cauca, es el movimiento de masas típico del ELN. Control territorial y poblacional, toda la fórmula de bloquear vías arteria y de frenar el desarrollo económico y arruinar empresas hasta llegar a 66.000 desempleados, eso es inaudito. ¿Qué pasa? Que si usted relaja la seguridad, usted empieza a perder todo, porque nadie va a invertir un peso, ni nacional ni extranjero, nadie va a tener confianza, nadie va a poder vivir tranquilo. Hay que retomar unas banderas que son permanentes. Ningún Estado que quiera ser viable se relaja frente a la seguridad. O sea, que volver a retomar el tema de seguridad con la complejidad de hoy. La amenaza de un vecino, país que cobija a los grupos guerrilleros, que además tiene a Irán, a Rusia, a China, haciendo negocios. La amenaza de lo que significa tener aquí unas disidencias empoderadas, un ELN que estaba desaparecido durante el gobierno de Uribe, pero que lo revivió el Acuerdo de Paz. Entonces son demasiadas complejidades que solamente se controlan con una estrategia de tener el control, de conocerlos en el mapa de guerra. Acá hay un mapa y lo que está viviendo Colombia es una guerra. Es una guerra que se trasladó a las ciudades y aterrorizó a los citadinos, pero yo repito, a nadie le importaba, por ejemplo, en Bogotá lo que pasaba en María la Baja Bolívar, o seguramente a nadie le importaba en Bucaramanga lo que pasaba en algún pueblito alejado, no sé, alejado de la... Bueno, Sabana fue especialmente complejo, ¿no? Guerrilla, paramilitarismo, entonces todo, Cimitarra. Nadie le importaba porque no lo sentía. Ahora lo sintieron, se dieron cuenta de lo que vivió la Colombia rural por años, por décadas. ¿Qué hay que hacer? Aumentar lo que ya se conoce, la información del Estado, la tecnología. Usted no puede trabajar desarticuladamente. Yo critico que la inteligencia del ejército y la contrainteligencia la acabaron. Yo critico que la Agencia Nacional de Inteligencia, que tiene 500 funcionarios, no nos previó nada de lo que iba a pasar. ¿Qué hace la agencia con toda la inversión presupuestal anual? Si nos tiene que cuidar a los ciudadanos. Entonces uno tiene que hacer un diagnóstico de qué responsabilidades hubo para que llegáramos a esto. Y no olvidarnos que esta recetica, que la han copiado en varios países con un manual, nos la aplicaron en el 2019 y la frenaron por el COVID. Y ahora vieron que era el momentum, porque ellos están viendo que necesitan tomarse el poder ya. Y lo que hacen es disfrazarse. ¿De qué? De una juventud enardecida, rebelde, molesta, que eso no es inusual, ¿no? Eso ha sucedido en distintas épocas de la historia. De unos cerebros ideológicos que se hacen los que están conmovidos por esa necesidad del empobrecimiento que produjo el coronavirus, que nadie lo pidió, ni lo quiso, ni ningún mandatario del mundo sabía cómo enfrentar semejante amenaza. Y hoy vemos un país que empezó a crecer después del COVID a una velocidad
y nos lo cercenaron con unos bloqueos criminales que yo los llamo toma guerrillera financiada por el narcotráfico. Si uno analiza lo que pasó en el Valle del Cauca, por lo menos la inversión en destrucción fue de 30 millones de dólares. Claro, de otra forma no se explica cómo incautaron 1.000 millones en una moto y otros 1.000 millones en un carro particular, llegando a una cifra de casi 7.000 millones, sin contar los 1.800 millones que incautaron hace un mes en Bogotá. Todo ese efectivo que venía del norte del Cauca, Suárez Cauca, hacia Santander de Quilichao, a ser repartido en los puntos de bloqueo que cuando se logra desbloquear, tuvieron que buscar maquinaria pesada para poder mover esas barricadas de cemento. Eso no se logra con una protesta espontánea, es una protesta financiada. Lo que sucedió en el Valle del Cauca fue un intento de toma de una ciudad para prácticamente volvernos Kosovo, una guerra dividiendo los barrios y dividiendo los sectores. El oeste quedó aislado, el sur quedó aislado, ricos y pobres no podían salir a comprar una libra de arroz. Eso fue pensado. Y otro de los fenómenos interesantes de analizar es esa población usada para bloquear que no era local. Tuvieron la capacidad de movilizar una población flotante. Los que pararon en Palmira eran de Roldanillo o del norte del Valle. Los que quemaron el Palacio de Justicia de Tuluá venían del norte del Cauca, milicianos. Entonces, cuando uno lo ve en el panorama global, se da cuenta de que detrás hay un cerebro que está organizando la destrucción de Colombia y hacer sentir terror para que la gente se vaya, para que desestimule la inversión. Vemos que es muy fácil. Lo lograron, están ensayándolo, y si las fuerzas del Estado no entienden que tienen que prepararse para esto, y los civiles que tienen que rodear a su fuerza pública, pues nos van a generar una destrucción mucho peor. Totalmente. Ellos necesitaban tumbar a Duque. Para mí es clarísimo. Por eso Petro, cuando usa sus argumentos de llamar al presidente Duque golpista, dictador, lo que está haciendo es la estrategia de inversión revolucionaria, que es ponerle al otro lo que ellos hacen. En eso ellos son magníficos. Por eso el marxista, el izquierdópata, construye realidades paralelas, vende esa narrativa al mundo y tienen esa capacidad de voltear la realidad. Así se construyeron muchos mitos a lo largo de la historia de Colombia. Lo que es increíble aquí es que en 3 días, a través del control de las redes sociales, lograron generar una percepción interna que hizo pelear a familias e internacional de que la policía era una asesina. Y a nadie le contaron que había más de 1.600 policías heridos, ni la forma como asesinaron policías y civiles. Entonces, cuando uno ve esa capacidad, se da cuenta que el 60% de esta guerra, que es una guerra distinta, la llaman guerra de cuarta generación, guerra asimétrica, el 60% es virtual, porque es una realidad que se magnifica y lo que necesitan es cambiar la percepción del ciudadano. En 3 días se pronunciaron los organismos internacionales en contra de la fuerza pública. Todo esto es perfectamente planificado. Es destruir la moral de la fuerza pública, inclusive dejarla sin su juez natural, que es la justicia penal militar, poner a disputar los procesos a la fiscalía y finalmente que nadie nos defienda, para que cada uno vea, sálvese como pueda. Nos salvamos organizándonos y lo que pasó en Cali generó una red de solidaridad inmensa. A Cali, lo que no sabe la gente es que a Cali llegaron más de 10.000 policiales del resto del país. Pero cuando usted traslada 10.000 policiales, resulta que usted tiene que pensar dónde van a dormir, dónde se van a bañar, dónde van a comer, quién les va a suministrar los alimentos. Son temas que parecen elementales y no lo son. Y ahí es donde la sociedad civil tiene que entrar a rodearlos. Ahí vimos el acto de generosidad y solidaridad de distintos sectores, alimentando policías, desayuno, almuerzo y comida, pero te digo, 200 policías en el sur, en el oeste igual, proveyendo también insumos de lo que hace falta. A veces no tenían ni siquiera elementos básicos de higiene, son demasiados. Y la información, construyendo la misma red que hubo hace tanto tiempo, que era la defensa civil. El civil sabe que tiene que contar con su policía
y la policía debe contar con el civil porque si no, no tiene legitimidad. Y todo lo que hicieron fue generarnos un nuevo escenario de guerra donde el Estado no estaba preparado. Y no estaba preparado para enfrentar la guerra cibernética, la guerra de redes, no estaba enfrentado porque no se preparó. Hay muchos países que tienen que hacerlo como Israel, porque si no los mantienen en zozobra permanente. Usted se acordará lo que pasó hace mes y medio con una empresa de gas y petróleo en Estados Unidos que se le robaron los códigos, todos estos carteles de lo que se llama en inglés the Deep and Dark Web, que son mafias en la red, y desabastecieron las bombas de gasolina, que uno dice, esto es una locura, esto parece como las películas que uno veía del futuro, donde estaban los supercriminales. Pues es igual, y hay herramientas. Entonces, si uno no prepara al Estado para esta guerra de cambio de percepciones y para tener la información y usar la tecnología que está a disposición, vamos a estar muy vulnerables y vamos a elecciones. Y si no sabemos que hay todo un propósito de fraude electoral, nos pasa lo de Perú, donde a Keiko le robaron las elecciones por lo menos por 600.000 votos. Este es un país tan fascinante que va a crecer si tenemos seguridad, si no la garantiza el mismo Estado acompañado por la sociedad, más que cualquier otro país de América Latina por el empuje de los ciudadanos. ¿Qué propuestas hay? Por ejemplo, en este momento hay todo un debate sobre los subsidios necesarios para poder atender a la gente que terminó empobrecida por el COVID. 40% de pobreza en Colombia, inaudito e increíble. 4 millones más de pobres se arrojan a la economía. 4 millones pesa demasiado. Ese subsidio tiene que ser temporal porque si no el subsidio te cambia la conducta, no para bien. El subsidio lo que hace es que impide que esa misma persona pueda superar su situación de pobreza. La gente tiene otras formas de hacerlo. Yo lo cambiaría por una estrategia de microcrédito para negocios de familia, mini pymes y pymes que son el 90% de la economía, con ese acceso al capital a intereses razonables, 5 millones de personas en el gota a gota. Eso no resiste. 60% de informalidad. Muchas veces el informal que produce riqueza no es solo el vendedor ambulante, hay informales que no quieren formalizarse por el exceso de regulación. Tumbemos las leyes malas. Tumbemos todos esos decretos y reglamentos que no dejan que el ciudadano sea libre y genere su propia riqueza. Eso es puro sentido común y se logra. Hace poco estuve con un diseñador de plataformas para todo ese desarrollo de la nueva revolución industrial y me dice María Fernanda, lo que decía Simón Borrero, tenemos un déficit de 200.000 programadores. Hoy es mucho más, es superior. Empezaron ya con un instituto a enseñarle a los muchachos a programar, no necesitan un diploma, pero en 9 meses salen a ser contratados y en 18 meses, todavía más, empiezan a ganar de 4,5 millones de pesos para arriba. Eso es revolución para construir, no para destruir. El presidente Uribe siempre ha sido muy proclive a incluir a las mujeres en sus listas, aún sin tener la legislación diseñada como paridad de género. Mucho antes nuestro partido tuvo más mujeres. Yo siento que es una convicción de él propia y a mí me gusta. La mujer es responsable, la mujer es honrada, la mujer tiene unas responsabilidades siempre superiores. De hecho, si usted quita a una mujer de un hogar, prácticamente el hogar se destruye y cuando usted traslada esa fuerza y esa convicción al sector público, inmediatamente se ve el cambio.